En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pasemos de inmediato entonces a conversar con el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Un gusto poder estar contigo esta linda mañana de día martes. Sí, está muy bonito. Alcalde, a ver, varias cosas que quiero partir preguntándole porque efectivamente se está estableciendo una modalidad en algunas alcaldías, partiendo por La Reina, lo que está ahora proponiendo el alcalde Carter en la Florida, esta famosa emergencia, bajo el paraguas de esta emergencia comunal, establecer mecanismos para ir en mayor dotación en temas de seguridad. Y usted puntualmente vivió este fin de semana una suerte de, no sé cómo llamarlo, un asalto fallido, masivo, a un supermercado Walmart, y a partir de aquello también usted tomó, o al menos planteó algunas propuestas. Quiero saber, primero que nada, ¿cómo define lo que está pasando en las comunas y qué es finalmente lo que usted está proponiendo? Sí, bueno, en el caso nuestro de San Bernardo, lo que ocurrió el día domingo en dependencias de Walmart, que es un centro de distribución muy importante no solo para San Bernardo, para la región metropolitana, es una situación que ya había ocurrido con anterioridad. No con la violencia que ocurrió este día domingo, pero había ocurrido, y a propósito de eso se había realizado una reunión de trabajo con carabineros, seguridad municipal, seguridad privada, y efectivamente la estrategia que se desarrolló permitió que se frustrara el delito que se iba a realizar. Sin embargo, lo que nos genera mucha preocupación es cómo ocurrieron los hechos en esta oportunidad, puesto que no hablamos de una turba o de un grupo de delincuentes que se juntaron y dijeron vamos a ir a irrumpir, sino estamos hablando de 30 personas con vehículos, con walkie-talkie, con chaleco antibalas, con metralleta, o sea, estamos hablando de una organización criminal. Y la pregunta que uno se hace, bueno, si lo hicieron con Walmart, el día de mañana lo podrían hacer con las bodegas Falabella, con el parque industrial, incluso con la municipalidad, con bancos, etcétera. Entonces eso nos da a pensar que claramente, por muchos esfuerzos que hagamos con las herramientas que tenemos hoy día, no estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones, y lo que la ciudadanía nos demanda además, a propósito de las cosas que ocurren en el diario vivir de la gente trabajadora, es que la desesperanza a propósito del aumento de delitos con violencia está cada día más a flor de piel, y también existe una desesperanza a la hora de hacer las denuncias. Por lo tanto, lo que nos encontramos nosotros, que cuando vamos a las reuniones de seguridad comunal, a nuestro Consejo Comunal de Seguridad, vemos barrios que pareciera ser que no ocurre nada, sin embargo está pasando de todo, pero la gente no está denunciando. Entonces hay una cifra oscura, negra, donde nosotros también develamos y queremos aprovechar esta instancia para mostrar que ahí también hay que generar una estrategia, porque la gente va perdiendo, va generando desesperanza, y la verdad que no nos ayuda mucho nosotros los alcaldes a la hora de poder establecer estrategias si no están las denuncias realizadas. Claro, pero alcalde, entonces a propósito de lo que pasó este fin de semana, usted propuso establecer los centros de acopio o de bodegaje, como son estos, ¿no es cierto?, como una estructura crítica, como una infraestructura crítica, ¿no es cierto?, y por lo tanto que pudieran ser resguardados por las Fuerzas Armadas. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido a esa propuesta que usted ha hecho? No hemos tenido ninguna respuesta, no hemos sumado porque esta no es una iniciativa de este alcalde, más bien es algo que ya se había solicitado en una misma línea por parte de nuestro gobernador Claudio Rego, donde también había instalado en el debate público no sacar a la Fuerza Armada a la calle a hacerse cargo de la seguridad, sino más bien viendo el déficit de carabineros que tenemos, por ejemplo en San Bernardo a cada 1.500 personas un carabinero, poder utilizar las Fuerzas Armadas a propósito de una ley que existe, que es la Ley de Infraestructura Crítica, donde se establece claramente que las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol preventivo, de resguardo, si queréis llamarlo de alguna manera, de infraestructura crítica. Uno podría ser el centro de distribución, pero también podrían ser lo mismo hoy día cosas que estamos viendo en nuestros hospitales, nuestros CEFAM, las estaciones de metro, las estaciones de trenes que en el caso de nuestra comuna tenemos. Entonces uno dice, bueno, si ya estamos sobrepasados, necesitamos ayuda, ¿por qué no aprovechar esa herramienta? Ese es el llamado que hemos hecho al Estado, no solamente al gobierno, estamos hablando del Estado porque también hay que construir una voluntad en el Parlamento y con nuestros actores que también algo tendrán que decir respecto a esta materia. Claro, no debieran ser los carabineros los que tendrían que tener la función de resguardar esos lugares, digamos, ¿no? Eso es la discusión que hay. Lo que pasa, Mirna, que lo que nosotros vemos en la práctica, y por eso entiendo la propuesta audaz de mis colegas alcaldes, y lo entiendo, porque cuando tú vas al territorio y te das cuenta que Carabinero hace un esfuerzo por estar en todos lados y no da abasto, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más le puede responder a la gente?
Entonces yo creo que por eso se están haciendo estas propuestas, porque vemos que en la práctica lo que existe no está dando respuesta a lo que todos esperamos que ocurra. Entonces todas estas propuestas que están empezando a nacer creo que van en esa dirección de cómo generamos acciones concretas que colaboren. Porque cuando hablamos de Fuerzas Armadas resguardando lugares de infraestructura crítica, estamos diciendo en vez de que Carabineros esté en ese lugar, que Carabineros esté en los territorios, haciendo indagaciones, haciendo patrullaje, haciendo labores de investigación donde existen verdaderas bandas delictuales. Mirna, en el caso de San Bernardo, ayer lamentablemente a las 12 de la noche entró a nuestro SAR una persona baleada, y cuando hicieron la denuncia para ir a buscar a esta persona, la ambulancia llegó y mientras la ambulancia llegaba seguía el tiroteo. Entonces, esa es la realidad que se vive en muchos barrios de la región metropolitana, y esta sensación de desesperanza es fuerte. Carabineros, por mucha voluntad y disposición, que además doy fe de aquello. O sea, nosotros tenemos una comisaría donde hay 2 vehículos para un cuadrante que tiene cerca de 50 kilómetros cuadrados. Entonces, imagínate tú, ¿qué se hace frente a esa situación? Entonces, ¿qué significa exactamente, alcalde, esto que ha planteado el alcalde Rodolfo Carter, ¿no?, de decretar estado de emergencia comunal? Significa en términos concretos tener la posibilidad de que tú puedas destinar presupuesto municipal que está destinado para ciertas actividades, para destinarlo a cosas netamente asociadas con la seguridad desde la perspectiva preventiva, porque recuerda tú que constitucionalmente nosotros también tenemos ciertas limitaciones respecto al rol del municipio, que hoy día por ley es netamente preventivo. Y en esa materia creo que la discusión ya entra en una materia jurídica, qué es lo que puedes o no puedes hacer. Pero en términos concretos significa poder destinar presupuesto municipal para poder invertir en seguridad, por ejemplo, poder fortalecer el patrullaje como lo ha hecho la comuna de Providencia, la comuna de Santiago, a través de la asociatividad entre municipios. Tú puedes destinar fondos para que una empresa privada colabore respecto a lo que es la seguridad. Nosotros ya estamos trabajando en eso. Nos parece que este decreto es alentador en el sentido de poder tener recursos para poder generar estrategias propias en seguridad. Y yo creo que los matices están un poco dados en la responsabilidad de los anuncios, porque, por ejemplo, cuando decimos vamos a tener un grupo de gente ciudadana que va a estar haciendo resguardo o vigilando, claro, ahí desde el punto de vista de las competencias, no sé si legalmente eso será realizable, o es más, si el día de mañana ocurre un accidente o pasa una situación, ¿quién será responsable de eso? Entonces, si bien es cierto, existe un carácter de urgencia, también creo que hay que tener la responsabilidad de que los anuncios que hacemos puedan ser realizables. Lo que sí estamos de acuerdo, y en eso lo comparto plenamente con mis colegas, es que efectivamente frente a la situación que estamos hoy día, lo que se está desarrollando no está dando resultados, no es suficiente, y esperemos que ahora el nuevo plan que fue anunciado hace un par de días atrás, el plan de control de fortalecimiento de control territorial, pueda anunciar algunas medidas que hasta el día de hoy no hemos visto, en lugares donde sabemos que hay concentrados bandas delictuales o problemas de delincuencia mayor, donde haya un trabajo más sistemático y concreto. Alcalde, usted dice que es importante que estos anuncios, ¿no es cierto?, y estas propuestas puedan ser realizables. Vamos primero por lo que propone el alcalde de La Reina en términos de incorporar a los vecinos en tareas de prevención. ¿Cómo ve eso? No, en la práctica lo estamos realizando, pero en la perspectiva de que se formen comités de seguridad y que dichos comités de seguridad puedan postular a proyectos de cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias, que se pueda generar una conexión con seguridad ciudadana y con carabineros, pero de ahí a que los vecinos tomen un rol más protagónico, nos preocupa, y nos preocupa, Mirna, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestros patrulleros, ya hemos visto situaciones complejas que han sido amenazados, han sido violentados, y nos preocupa pues que, de acuerdo al punto de vista formal, ellos tampoco tienen un seguro de vida, por ejemplo, si el día de mañana pasa una desgracia. No tienen la preparación ni las herramientas tampoco para enfrentarse a los delincuentes, porque hoy día lo que vemos son delincuentes mucho más osados, en muchos casos menores de edad, que a la primera te disparan. De hecho, ayer tuvimos una reunión en un sector que se llama San Alberto de Nos, donde en 2 semanas han ocurrido 30 hechos delictuales, desde portonazo, robo de vehículos, robo de llanta, robo de celulares a niñas en la mañana en el colegio, robo de mochila a gente que viene en la noche trabajando, es decir, una serie de situaciones y completamente sobrepasados respecto a lo que es el actual policial. O sea, si estamos hablando entonces de esa situación, entonces sí, pues los vecinos, o sea, porque el tema es el siguiente, usted dice no hay suficiente dotación de carabineros. El alcalde Carter está proponiendo traer carabineros en retiro que puedan incorporarse a tareas de prevención o de coordinación o de control, en fin. La pregunta, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Porque si usted dice que aquí estos vecinos tuvieron 30 hechos delictuales en 2 semanas,
Claramente es una expresión, digamos, objetiva de que no está funcionando el sistema tal como está, ¿no? Lo que pasa es que usted planteaba en el inicio algo súper importante, que el rol de enfrentar esto le corresponde a las policías. Entonces nosotros como Seguridad Ciudadana hacemos un esfuerzo por colaborar en aquello, pero creo que no tenemos ni la herramienta ni la preparación para hacernos cargo de esa situación, y lo que podemos hacer es colaborar con las policías. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos, Mirna, por ejemplo, en comunas como San Bernardo, donde tenemos cada 1.500 personas un carabinero? Y ahí va tu pregunta, es decir, ¿cómo empatamos la cancha en ese sentido? ¿Qué hacemos si estamos sobrepasados? Ahí yo creo que la discusión hoy día está en iniciativas nuevas, en estudiar propuestas. Yo planteé una que hoy día es una ley que existe, que es infraestructura crítica. Entiendo que desde el punto de vista político no existe un consenso en la implementación de aquello, pero claramente una acción concreta. Lo que ha planteado el alcalde de La Reina respecto a esta herramienta para los vecinas y vecinos, creo que hay que estudiarlo legalmente porque tengo dudas respecto a si su implementación realmente generaría la perspectiva de lo que la gente espera. Y respecto a lo que plantea el alcalde Carter, no sé si desde el punto de vista de las plantas municipales te va a permitir contratar gente con cierto perfil, con cierta característica, a menos que lo desarrolles probablemente con esta figura de la asociatividad de las corporaciones, donde tú a través de un trato directo con una empresa privada tal vez puedes generar el perfil que el alcalde Carter está planteando. Yo no conozco el detalle, pero me imagino que hacia allá va, y si es así, nosotros también lo estamos estudiando. Ya de hecho tenemos algunas reuniones con otro alcalde en estos días para ver de qué manera las experiencias exitosas que han tenido, como por ejemplo Providencia o Santiago respecto a la policía municipal, de qué manera nosotros también nos podemos acercar a esos estándares. Pero como te digo, es una idea que está en discusión y en desarrollo. Ya, pero su propuesta, alcalde, su propuesta de lograr que la infraestructura crítica, ¿no es cierto?, sea la que, es decir, la ley de infraestructura crítica sea la que se aplique en estos casos. ¿Usted diría que es la menos compleja? Porque es compleja en el sentido de que supone poner a las Fuerzas Armadas a disposición finalmente del combate al crimen organizado. O sea, más allá de que no van a estar directamente en la tarea de combatir al crimen organizado, pero sí de alguna manera lo están. Entonces, ahí hay una situación que no se termina por resolver porque también son decisiones políticas importantes, ¿no? Lo que pasa es que la ley de infraestructura crítica establece claramente cuáles son los lugares donde actuarían las Fuerzas Armadas, no es cualquier lugar. Vuelvo a repetir, en la ley, en el artículo 21, establece claramente cuáles son esos lugares. Yo partiría, por ejemplo, en el caso de mi comuna, San Bernardo, partiría por el Hospital El Pino, el Hospital Parroquial, que todas las noches, Mirna, a propósito de estas riñas delictuales, entran bandas al hospital, han entrado con armamento, con pistolas, han amenazado a los funcionarios, y ahí siempre nos piden a nosotros, queremos carabineros, queremos presencia de seguridad municipal. Bueno, una intervención concreta. Otra intervención concreta, el metro. Nosotros en San Bernardo inauguramos el otro día la estación El Pino, todos los días, Mirna, comenzamos en las mañanas sacando el comercio ambulante, teniendo carabineros, teniendo seguridad ciudadana de punto fijo para que no se instalen, pero podríamos estar en ese mismo tiempo haciendo otras cosas. Tercero, el tema en el caso nuestro pasa el tren, Rancagua, el proyecto Rancagua Express. Tenemos 4 estaciones en la comuna, bueno, las 4 estaciones que tuvieran también, porque hay gran cantidad de delitos, sobre todo en la hora de la mañana y en la tarde cuando ingresan. Por ejemplo, ahí tienes 4 ejemplos de cosas que nos permitirían a nosotros y a Carabineros, me imagino, liberar de sus funciones, y una función bien determinada y clara, que es el resguardo del espacio. Ya, pero eso no supone... Claro, alcalde, pero para entenderlo súper bien, ¿la ley de infraestructura crítica no supone que tiene que haber un estado de excepción para que se pueda aplicar? No, aplica, de acuerdo a lo que establece la ley, tiene que haber un decreto firmado por el presidente, el ministro del Interior y de Seguridad del Estado para poder generar, bajo un decreto, por lo tanto sería realizable, según lo que establece la ley. Perdón, y una pregunta, cuando usted se acerca a los vecinos, cuando usted va a estos lugares, como usted señala, donde se les roba el celular, donde llegan a sus casas tarde, cansados, después de haber estado todo el día trabajando arriba del transporte público, y vienen personas de mucho esfuerzo, que son asaltadas, que son violentadas de esta manera, ¿cuál es el sentimiento que predomina? O sea, de verdad, alcalde, ¿usted siente que la gente no se ve protegida, no se siente protegida, no siente que el Estado la está resguardando? Es una sensación bastante agobiante, porque la verdad que tú logras empatizar con la sensación primero de rabia que existe, por sentir que los delincuentes tienen impunidad completa, que te asaltan y que no pasa nada, y que no va a pasar nada, porque no va a llegar Carabineros, porque si llega Seguridad Ciudadana no puede hacer mucho, y peor aún, porque si Carabineros logra sorprender a estos tipos y los lleva presos, a las pocas horas van a estar libres nuevamente. Entonces lo primero es una sensación de rabia, de frustración.
Lo segundo, que hay mucha desesperanza cuando tú planteas, bueno, denunciemos vecinos, organicemos comités de seguridad. ¿Para qué alcalde si no va a pasar nada? No van a haber cambio. Entonces, existe un pesimismo constante y permanente que uno todos los días trata de abordar a propósito de lo que planteas tú. Es decir, si los buenos se rinden, los malos más fácil la van a tener. Entonces, es un constante y permanente trabajo que se desarrolla. Y lo tercero, efectivamente, yo creo que nos dicen, ya, pues alcalde, queremos soluciones concretas. Y uno plantea lo que puede hacer desde la perspectiva preventiva, que es la cámara, recuperar espacios que están abandonados, alarmas comunitarias, portones en los lugares donde se puedan colocar. Pero la gente dice, sí, alcalde, pero necesitamos más control, necesitamos que los delincuentes estén donde tienen que estar. Entonces, frente a eso, obviamente uno empieza a preguntarse, bueno, ¿hasta dónde llega la limitación que uno tiene? Porque uno tiene funciones determinadas, pero también como líder político de una comunidad también tiene que buscar otra alternativa y abrirse también a otras cosas que a lo mejor no están hechas, que piensen en el bienestar de las comunidades. Y por eso hemos dado este paso, Mirna, porque créeme que yo no soy muy convencido de poder generar esta estrategia, pero ¿qué otra opción tenemos? Siendo realista, a propósito de lo que existe hoy día en la legislación, para poder salir a contrarrestar lo que hoy día la gente está sintiendo. ¿Y usted diría que hay una situación que más bien responde a un planteamiento ideológico, esto de tener la opción de que las Fuerzas Armadas puedan efectivamente colaborar en esta tarea? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay un factor ideológico, pero también creo que hay una discusión que tiene que establecerse respecto a las competencias y la forma de hacerlo, porque ayer hablamos con Carabineros, y Carabineros nos decía, ¿tendrá la formación un militar para conversar con un ciudadano y no usar inmediatamente a lo mejor una fuerza más coercitiva? Entonces la pregunta es, frente a eso, ¿cuál es la capacitación o la preparación que habría que realizar para este tipo de políticas públicas? Entonces esa es la duda que genera, pero sí, yo creo que existe un factor ideológico complejo en este país, se vivieron momentos complejos, yo entiendo esa situación, pero también hoy día tenemos que ser un poquito más audaces, creo, y apostar a un discurso un poquito más transversal y unitario, porque lo que estamos viviendo en San Bernardo lo están viviendo en todas las comunas. Y finalmente la gente lo que dice, queremos cosas concretas, queremos acciones concretas, y no nos podemos quedar solamente en el diagnóstico y en el discurso. Alcalde, yo sé que se nos acaba el tiempo, que usted se tiene que ir en un ratito más, pero quiero preguntarle lo siguiente, ¿cómo usted cree que la campaña de La Favor ha logrado canalizar de mejor manera este sentir ciudadano, de esta rabia, de esta desesperanza? ¿Cómo ve usted el eslogan, el que se jodan? Yo creo que en tiempos cuando hay desesperanza es fácil que las propuestas populistas tomen un poquito más de fuerza y un poquito más de protagonismo. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, cuando uno dice las Fuerzas Armadas a la calle, probablemente a la gente le hace mucho sentido, pero cuando empezáis a escarbar en esto y a revisarlo, te das cuenta que tampoco sería la mejor solución porque no existe la preparación, no existen las herramientas. Entonces, claro, de pronto los populismos más fuertes van generando en la desesperanza una esperanza, pero al final del día puede transformarse en algo mucho más peligroso, que tiene que ver con que al final algo que se propone, se da cuenta que no resulta, y me imagino yo que eso ya lo hemos vivido en Chile, cuando fue el estallido social, cuando la gente dijo ya no queremos nada, ya no queremos nadie, estaba todo el mundo en la calle, y ya cuando alguien quería buscar acuerdos, estabilidad, era bien difícil, ¿a quién le creemos? ¿Con quién nos sentamos? Si todos nos han venido a prometer y nadie ha cumplido. Frente a eso yo creo que sí, efectivamente las propuestas más radicales, lo único que hacen es generar esperanzas que probablemente en la realidad son poco aplicables. Ya, pero usted diría que con ese pulso que toma el alcalde que tiene calle, ¿no es cierto? Como todo alcalde que va a terreno, que conversa con la gente. ¿Cómo ha sido recibido según usted esto? Porque hay toda una discusión de si efectivamente la famosa frase el que se jodan, este personaje que aparece en la franja, ¿no?, de La Favor, de esta persona, de esta mujer que trabaja en el sistema de salud, ¿no?, y que está con rabia y por todas las cosas que no se han cumplido, ¿verdad? El estallido social mediante, bueno, etcétera. ¿Usted diría que eso pega en la ciudadanía? ¿Es efectivo? ¿Puede ser eficiente para efectivamente lograr que la gente vote por esa opción? Creo que frente a la desesperanza, frases como esa favorecen a quienes la están defendiendo. Sin embargo, soy un férreo enemigo como alcalde y como actor comunitario de creer en el eslogan de esa naturaleza, porque el que se jodan, claro, que se jodan los demás, pero cuando me toque a mí el problema, ¿a quién le va a pedir ayuda? Porque en la perspectiva de un trabajo o de una vida comunitaria, donde yo soy vecino de un barrio, yo me puedo resguardar, puedo poner cámaras, puedo poner rejas, puedo vivir en un mundo de paz y paz, pero en algún momento cuando salga a mi casa y pase por la calle donde están mis vecinos, tengo que tener una mínima relación de entendimiento con ellos.
Entonces esta frase que se jodan me parece que también rompe la perspectiva del desarrollo comunitario, que en el fondo son la verdadera solución a este problema. Porque si nos vamos un poquito más al tema de fondo, que a lo mejor es a largo plazo, pero la solución definitiva, hablemos de los problemas de deserción escolar, hablemos del desastre que hay en la educación pública, hablemos de la cantidad de gente en situación de calle por problemas de alcoholismo y drogadicción, hablemos de la diferencia en la distribución del presupuesto en las distintas comunas de la región metropolitana, hablemos de la diferencia que existe entre la dotación de policía entre las comunas, etcétera. Podríamos estar hablando 3-4 horas de las distintas desigualdades que existen en este sistema, y por lo tanto las verdaderas transformaciones son a más largo plazo. Lamentablemente lo que hoy día la gente espera son cosas concretas y rápidas, pero también esas medidas pueden ser solamente populistas y al final del día no pueden apostar a la verdadera transformación que todos esperamos. Así que, frente a tu pregunta, yo creo que la frase que se jodan todos no me representa para nada, y lo único que creo que hace es solamente establecer un populismo que al final del día no va a llevar a nada positivo. Ya pues, alcalde, lo dejo entonces porque sé que se tiene que ir. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Un gusto haber compartido contigo. Que tengan bonito día. Gracias, que esté muy bien. Bien, pues saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes comprar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.